Orando con la palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por este momento que nos regalas, especialmente en este día, domingo, en el cual Jesús, tu Hijo amado, entra a Jerusalén y a través de este gesto, a través de este signo, nos enseña a nosotros acerca, primero que todo, del gesto de la humildad, de aquel que sabe que tiene tanto poder sobre todas las cosas del universo, pero se anonada, escoge el camino de la sencillez y de la humildad. La pasión que nos presenta hoy la liturgia tomada del Evangelio de San Lucas abarca desde el capítulo 22, versículo 14, al capítulo 23, 56. En este relato, la cena judía, comienza con la cena judía, adquiere un significado nuevo al convertirse en el espacio donde Jesús anuncia su muerte. Por lo tanto, esto tiene mucho que ver con la providencia de Dios, con la acción de Dios, con la manifestación de Dios Padre, que quiere darle un nuevo significado al acontecimiento de la cena que se ha celebrado por muchos siglos. Ahora, con un grupo de personas sencillas, humildes, Jesús celebra este acontecimiento y la proyecta de una manera diferente, nueva. En esta cena nosotros encontramos que el centro es San Lucas 22, 19, donde Jesús pronuncia las palabras, donde el pan es transformado por la misma palabra de Jesús que dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, y las palabras sobre el cáliz lleno de vino, esta es mi sangre. Ese es el centro, y realmente es lo extraordinario y lo que va a hacer que más adelante le dé sentido a todo el seguimiento o el discipulado de Jesús. Después que Jesús realiza este gesto, que es lo más trascendental, enseña primero acerca del servicio, es decir, como consecuencia de estar presente y compartiendo con él la cena, Jesús enseña a los discípulos a servir. En el Evangelio de Juan aparece el lavatorio de los pies, lo cual lo ejercitan las personas que son o pertenecen a la esclavitud. Aquí el Señor toma esa parte de la esclavitud para enseñarnos a nosotros que el verdadero esclavo es aquel que sirve con amor a los demás. Hay un cambio de mentalidad también para nosotros, porque Jesús transforma el poder en servicio. ¿Quién es el más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice Lucas 22, 27. Pues obviamente en la escuela de Jesús es la persona que sirve. De hecho, Él nos ha enseñado en los anuncios de la pasión que una cosa es utilizar el poder para oprimir y humillar, y eso es propio de las personas que son gobernadas por Satanás, por el diablo, y otra cosa es utilizar el poder para servir, y eso es lo que está haciendo aquí. Así que tengamos presente que después de estar compartiendo con él la cena, nosotros tenemos que salir con el amor que Jesús celebra y ese acontecimiento, y lo recibimos nosotros, pues nosotros también salimos a compartir. Es un contexto de amor, profundamente de amor, tanto que Pedro dice que está dispuesto a ir a la cárcel con Jesús, y Jesús le dice que lo va a negar, y lo hace en un contexto precisamente de amor, porque Jesús es capaz de transformar la violencia con la cual los discípulos lo tratan al abandonarlo, igual que Judas, que lo traiciona, y él no responde con venganza, sino todo lo contrario, con amor. Luego, él, aparte de que transforma el poder en servicio, también transforma la violencia en ese acto de amor por el cual nosotros podemos dar la vida por los demás. Habla de la espada,
La espada en Lucas 22:38 dice que el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, en el versículo 36. Pero la espada está relacionada con el discernimiento. Cuando tú lees la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, encuentras que la palabra de Dios es como una espada que llega hasta lo más íntimo del ser humano y donde esa espada de doble filo hace un discernimiento, igual que la Virgen María, que Simeón le dice que una espada atravesará su corazón. En el libro del Apocalipsis encontramos que Jesús resucitado, en vez de lengua, tiene una espada de doble filo. Y esa espada de doble filo significa precisamente el discernimiento que realiza Jesús resucitado a través de la palabra. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salió una espada cortante de doble filo y su rostro era como el sol. Así que las personas que están pensando y que atribuyen a Jesús un acto de violencia, aquí tienen que Jesús no va por ese camino. Transforma el poder de servicio y ahora la violencia en amor. Así, con estas dos transformaciones que son importantes que las tengamos en cuenta, Jesús sale desarmado absolutamente hacia el huerto de Getsemaní a vivir en el huerto de Getsemaní un combate existencial, porque está la parte humana que se manifiesta a través de la angustia. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Sin embargo, Jesús no abandona la oración. Dice el Evangelio de Lucas que él siguió insistiendo, mientras que los discípulos en el versículo 45 terminaron vencidos por la tristeza a causa de que abandonaron la oración. El texto nos muestra que Jesús se levanta lleno de fuerza y lleno de la acción de Dios en su ser. Esa es la razón por la que Jesús en el versículo 47 enfrenta. Aquí va a negar la espada. En el versículo 49, viendo lo suyo, lo que iba a pasar, dijeron, Señor, sacamos la espada, y uno de ellos atacó al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, déjenlo, y tocó la oreja y lo sanó. Recuerden las dos transformaciones. Transformó el poder en servicio y la violencia en amor. Vuelve a rectificar aquí, sanando la oreja del criado. Luego, el Señor anuncia que las tinieblas se están manifestando, que es la presencia de Satanás en ese momento. Ahora, esas tinieblas que se están manifestando, todos los días estaba con ustedes en el templo y no movieron un dedo en mi contra, pero esta es la hora del poder de las tinieblas. Versículo 53. Recuerden ustedes que en la muerte de Jesús, toda la tierra se inundó de tinieblas, indicando así que en ese momento Satanás con su poder quería dominar el mundo, pero no pudo, porque para que Satanás dominara el mundo solamente necesitaba que Jesús renegara o maldijera, o la Virgen, pero esto no aconteció. Acuérdate, por eso no maldigas ni reniegues, porque en el momento en que tú maldices o tú expreses palabras contra Dios, en ese momento entras en esa atmósfera de las tinieblas. Esas tinieblas se vienen a manifestar en Pedro, que lo niega, que no lo conoce. Pedro lo negó diciendo, no lo conozco, en el versículo 57. Recuerden ustedes que el mal es el que hace que esas tinieblas lleguen a nosotros para no ver la gloria de Dios. ¿Pero acaso la gloria de Dios no puede por encima de todo eso? Sí puede, solamente que en el momento del combate la gente piensa que vamos a perder a causa de que las tinieblas se manifiestan. Pero las tinieblas no tienen poder cuando tú, en vez de renegar, bendices. Dice el Evangelio, dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Para esos incrédulos cuyas inteligencias cegó el Dios de este mundo para que no vean brillar la luz del glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. En el segundo momento, la manifestación de esas tinieblas se ven representadas en el Consejo de Ancianos, que está en el versículo 66.
donde interrogan a Jesús. Lo interrogan porque quieren ellos que Jesús reconozca que Él no es el Mesías de Dios, el ungido, pero Jesús lo reconoce. ¿Tú eres el Mesías? Y Jesús responde con una profecía de Daniel 7:13 en el versículo 69, Lucas 22:69. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Esa es una profecía de Daniel 7:13 y también está en el Salmo 110, versículo 1. Entonces le preguntaron, luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Es como ustedes dicen, yo soy. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos escuchado de su boca. Ellos están ciegos, no son capaces de percibir, de captar que Dios está presente. Luego esta situación tan difícil se sigue manifestando en otro ciego que viene a ser Pilato, quien no encuentra culpa en Jesús, pero no tiene el coraje y la valentía de poder decir que Jesús es inocente. ¿Por qué? Recuerden la parábola del sembrador. La parábola del sembrador en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, esa parábola habla de las personas que se pierden a causa del mismo poder. En el capítulo 8, nosotros encontramos, por ejemplo, ya los discípulos perdieron aquí. Por ejemplo, los discípulos están en el versículo 13. La semilla que cayó en terreno pedregoso se refiere a los que al oír el mensaje lo aceptan con alegría, pero no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba se echan atrás. Los discípulos se echaron atrás en el huerto de Getsemaní. La semilla que cayó entre malezas se refiere a los que escuchan el mensaje, pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de este mundo. Así que ahí tenemos nosotros estos personajes, a Pilato, que se ve atrapado. Por eso no puede, igual que Herodes. Esos dos personajes pertenecen a esta fase de la parábola del capítulo 8, versículo 14. Están atrapados por la riqueza y los placeres de la vida, Pilato y Herodes. Continúa, fíjate que esto pasa en el mundo y nosotros muchas veces creemos que esto pertenece al pasado, pero la pasión de Cristo siempre será un espejo donde nosotros nos vamos a reflejar. Muchas veces nosotros condenamos al inocente por darle la razón al malo, sin darnos cuenta, a causa de que nuestro corazón, como dice la parábola, está atrapado en las malezas, entre las riquezas y los placeres de la vida. No solamente para hablar de los placeres de la vida nos tenemos que referir a la gente que tiene harto dinero, no. Esto abarca todas las condiciones sociales. Luego, como consecuencia de toda esa ceguera, viene la muerte de Jesús. Viene la muerte de Jesús y todas las injusticias que se cometen cuando en vez de preferir a Jesús, prefieren a Barrabás. En el capítulo 23, versículo 19 de San Lucas, Barrabás significa Bar Abba, el Hijo del Padre. Es decir, Barrabás representa a la humanidad que sin hacer nada recibe la gracia de Dios porque Jesús sufre y paga por lo que tenía que sufrir y pagar Barrabás. Esto es un misterio, la salvación. Es difícil que nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, podamos comprender esto, porque tú puedes hasta este momento pensar que Jesús es una persona frustrada y que Dios es sádico. Puedes creer incluso o tener una imagen negativa del Señor, porque no puede ser posible que ante tanta injusticia Dios no mande una lluvia de fuego, no haga un terremoto que mate a los malos, que eso sería la respuesta de las personas sin tener en cuenta
que Dios no actúa de esa manera, porque el mismo mal tiene sus consecuencias destructivas y hay que tenerlo presente. Luego, Jesús, ante toda esa situación de mal, lo que tenemos que tener presente es que Dios se manifiesta a través de Simón de Cirene, como dice Lucas 23, 32. Ella parece Dios, porque Dios es el que inspira esas cosas buenas. Y luego, la crucifixión de Jesús es el ejemplo. Lucas 23, 33, Jesús muere en la cruz como una persona confiada y llena de esperanza en el amor del Padre. No muere como una persona resignada, porque la resignación es aceptar algo con rabia, porque no hay más camino. Jesús muere lleno de esperanza. Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es abrir un camino a la esperanza. Y la resurrección de Jesús inmediatamente transforma todo. No hay ninguna frustración. Las personas que creyeron que Jesús estaba muriendo como un fracasado, al contemplar la resurrección, descubrimos que no, que el mal no puede vencer la acción de Dios, que se necesitan tener ojos de fe para seguir adelante y no perder la confianza en Dios, y de esta manera nosotros poder superar el mal, dejándose llevar o conducir por la acción del Espíritu Santo. Amén. Orando con la palabra.